Muy buenos días, los saludo en el nombre de Jesús. Para mí es un privilegio y una bendición poder compartir con ustedes este mensaje de la palabra de Dios. Sabemos que la palabra del Señor es viva y poderosa, así que los invito a que abran sus corazones con fe para que esa palabra sea obrando en sus vidas, igual que en la mía, en el nombre de Jesús. Amén. El título de esta enseñanza que voy a compartir hoy es Antes que sea demasiado tarde. Voy a leer en la Biblia, en el libro de los Romanos, capítulo 16, versículo 19. Dice: todos saben que ustedes han sido obedientes, me alegro de su actitud y quiero que muestren sabiduría para hacer lo bueno, pero no para hacer lo malo. Aquí está el apóstol Pablo hablando a la iglesia de los romanos, diciéndoles que por su actitud de fe y de obediencia, ellos eran conocidos, era divulgada esa actitud buena de fe y de obediencia de ellos por todo el mundo. Entonces, la vida está llena de altos y bajos, de montañas y de desiertos, y a veces pasamos por momentos que nos sentimos como que estamos en la cima de la montaña, ¿cierto? Nos sentimos súper gozosos, contentos, satisfechos y muy bendecidos, pero también hay ocasiones en las que nosotros nos sentimos que estamos pasando por un desierto triste, seco, ¿cierto? No sentimos esa alegría, sino nos sentimos un poco desalentados. Pero es importante que nosotros nos demos cuenta de que cualquiera que sea la circunstancia que nosotros estamos experimentando en nuestra vida, la actitud de cada persona hace la diferencia. Es la actitud nuestra, amén. Hay quienes piensan que las actitudes no son importantes para Dios, sino solamente las acciones. Pero nosotros vamos ahorita a demostrar la importancia de las actitudes. Para esto nos vamos a remontar al Antiguo Testamento para ver un acontecimiento muy significativo, muy importante, del cual nosotros vamos a aprender. Nosotros sabemos que el pueblo de Israel salió de una esclavitud de 430 años que estaban en Egipto esclavos, salieron por la mano poderosa de Dios, por medio de Moisés, que fue el líder a quien Dios escogió para sacarlos a ellos de esa esclavitud de Egipto. El destino que Dios tenía preparado, planeado para el pueblo de Israel era llegar a la tierra prometida. Sin embargo, la mala actitud de ellos no les permitió entrar en la tierra prometida. Nosotros vemos con esto que nuestras actitudes correctas son muy importantes para Dios. ¿Ven? Cuando el pueblo de Israel estaban en el borde, en el límite de la tierra prometida, Dios mandó a Moisés, le dijo a Moisés que enviara a 12 espías, uno por cada tribu de Israel, a reconocer la tierra prometida. Entonces Moisés hizo esto. ¿Y qué sucedió? Que 10 de estos espías regresaron con una mala actitud de temor, quejándose y dieron un mal reporte. Vamos a leer qué reporte dieron estas personas, estos 10 espías. En el libro de Números, capítulo 13, versículos 32 y 33, dice la palabra de Dios: y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella
son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Era su actitud tan mala que no solamente ellos se veían como langostas, o sea, como algo insignificante, algo muy pequeño, pero ellos estaban declarando que ante los ojos de los demás también eran así, o sea que los demás también los veían así, como insignificantes a ellos, ¿cierto? Pequeños. Vamos a ver que solamente 2 de estos 12 espías regresaron con un buen reporte, con una buena actitud de fe y de esperanza. Vamos a leer. Aquí lo dice en el libro de Números, capítulo 14 también. Todo esto que estamos leyendo está en el capítulo 14. Vamos a leer los versículos del 6 al 9. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Qué diferencia de reporte, amén. Una actitud totalmente diferente. Ellos aquí estaban confiando en Dios, estaban diciendo: si Dios nos lleva, Él nos va a entrar a la tierra y Él nos va a ayudar a deshacernos de todos estos enemigos. Él va a quitar todo obstáculo, todo lo que haya en nuestro camino, para que nosotros podamos entrar triunfantes a poseer esa tierra. Entonces es una actitud completamente diferente. Algo muy impactante también es ver cómo reaccionó el pueblo judío, todos los demás, cómo reaccionaron al escuchar este buen reporte, esta actitud positiva de fe de Josué y Caleb. Vamos a ver cómo reaccionaron el pueblo, los demás israelitas. En el versículo 10, también el capítulo 14, dice: entonces la multitud habló de apedrearlos. Imagínense, querían apedrear a Josué y a Caleb porque ellos estaban dando este buen reporte. Dice: pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Entonces aquí vamos a ver ahora que hay un precio para las actitudes. Hay un precio. Y Dios habló, después de todo esto que sucedió, Él habló enojado y dijo a Moisés, en los versículos 11 y 12, también del capítulo 14, y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Se enojó Dios y dijo: los voy a destruir. Pero ¿qué pasó? Aquí intervino Moisés, rogando a Dios que no los destruyera. Le dijo Moisés en el versículo 19: perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces, ¿qué pasó? Dios perdonó al pueblo, le perdonó la vida. Dijo: no los voy a matar ahorita, por la petición de Moisés. Moisés tocó el corazón de Dios y él decidió no quitarles la vida en ese momento. Amén.
pero sin embargo esa continua mala actitud del pueblo de Israel lo enojó, ¿cierto? El Señor siguió enfadado con eso y tomó una decisión drástica. Vamos a ver cuál fue. En los versículos 27 al 30 del capítulo 14 también dice aquí Dios: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Amén. En esta historia vemos que no solamente las buenas actitudes son importantes para Dios, pero que Él nos da un pago por nuestras actitudes. Aquí vimos que esa actitud de murmuración por la incredulidad de estos 10 espías y también del resto del pueblo, de toda esta generación, fue la causante para que toda esa generación israelita no pudieran entrar a poseer la tierra que Dios les había prometido, donde fluían las bendiciones de Dios en abundancia. En cambio, ¿qué pasó? Ellos se tuvieron que regresar al desierto. Por 40 años más, ellos estuvieron vagando por el desierto hasta que todos los padres, o sea, esa generación, como dijo Dios en su palabra, de 20 años para arriba, murieran allí en el desierto. Por otro lado, nosotros vemos cómo la buena actitud de fe y de sumisión a la palabra, a la voluntad de Dios, de Josué y de Caleb, fue premiada, y siendo ellos dos los únicos de toda esa generación que pudieron entrar a poseer la tierra con todas las bendiciones. Amén. Entonces, las malas actitudes nos pueden impedir disfrutar de esa vida plena y abundante que el Señor Jesucristo nos ofrece. Amén. Y mantenernos en el desierto de escasez hasta que lleguemos a la muerte eterna, ¿cierto? Miremos ahorita, vamos a ver algunas de las actitudes que nos roban la bendición y que nosotros necesitamos cambiar por las actitudes correctas. Entonces, la primera actitud es, nosotros debemos cambiar la actitud de queja por la de agradecimiento. No debemos estarnos quejando por lo que no tenemos, porque hay personas así que todo el tiempo están quejándose porque si no tengo esto, si tuviera lo otro, sino que debemos darle gracias a Dios por todo. Y así lo dice la palabra de Dios en el libro de los Efesios, capítulo 5, versículo 20, dice dar gracias a Dios por todo. También debemos cambiar la actitud de codicia por la de contentamiento. En la palabra de Dios dice en Hebreos 13:5, dice que nosotros no debemos tener una actitud de avaricia, sino estar contentos por todo lo que tenemos ahora, porque Dios nos prometió que Él nunca nos va a dejar desamparados. Amén. Él nunca nos dejará ni nos desamparará. Entonces debemos estar contentos con lo que tenemos en el presente. Amén. También debemos cambiar la actitud de crítica por la actitud de amor. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8,
dice que el amor cubre multitud de faltas, multitud de pecados. Entonces debemos tener esa actitud de amor siempre, el amor del Señor en nuestro corazón. También debemos cambiar la actitud de duda o de incredulidad por la actitud de fe. Amén. En Hebreos 11:6 dice la palabra de Dios que Él premia a quienes le buscan con fe. Entonces debemos siempre tener esa actitud de fe y confianza y esperanza en el Señor. Amén. También debemos cambiar la actitud de rebelión por la de sumisión a la voluntad de Dios. En 1 Samuel 12:15 dice la palabra de Dios muy claramente que la mano de Dios está contra los rebeldes. ¿Ven? Así que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y Él no cambia su mente respecto a las malas actitudes. Si nosotros hacemos de esas malas actitudes un estilo de vida, vamos a regresar a ese desierto seco y triste que es el mundo de donde nos sacó el Señor. De ahí nos sacó el Señor para darnos una vida plena y abundante de bendiciones. Pero si nosotros persistimos en esas malas actitudes, vamos a volver a ese mundo desértico y seco. Amén. El mundo es un lugar frío que impulsa a las personas a las malas actitudes. ¿Por qué? Porque en el mundo reinan la injusticia y la maldad. Y son cosas que son muy perturbadoras, ¿cierto? Nos perturban esas cosas. También teniendo en cuenta que las actitudes, hay algo que necesitamos tener en cuenta nosotros, que las actitudes son algo que se contagia. ¿Ustedes se han dado cuenta de eso? Cuando uno está cerca de una persona positiva, con una actitud de fe, también se contagia. O si es alguien que es muy negativo, que se está quejando, también eso se contagia. Entonces nosotros deberíamos rodearnos de personas que tengan una buena actitud de fe. Amén, una actitud y que sus pensamientos estén sometidos al Señor Jesucristo, no a las mentiras ni al temor de Satanás, porque Satanás es el príncipe del mundo, amén. Pero nosotros y los que estamos en Cristo ya no le pertenecemos al mundo, ya no pertenecemos al mundo sino al Señor Jesucristo. Es muy importante también saber que nosotros no podemos controlar las circunstancias en nuestras vidas. Lo que sucede en nuestras vidas nosotros no podemos controlar. Pero sí, sí podemos controlar cómo nosotros respondemos ante esas circunstancias. ¿Esto qué quiere decir? Que lo único que nosotros podemos controlar y elegir es nuestra actitud. Eso sí lo podemos controlar. Nosotros podemos elegir tener una buena actitud ante cualquier circunstancia en la vida. Por tanto, nosotros necesitamos elegir es una actitud de fe, una actitud de tierra prometida, ¿amén? En vez de una actitud de duda, de temor, que nos lleva otra vez a ese mundo desolado y triste, donde son muy escasas las bendiciones de Dios. También la Biblia nos dice en el libro de los Proverbios, capítulo 23:7, dice: ¿cuál es el pensamiento en el corazón del hombre? Tal es el hombre. Quiere decir que nosotros somos como pensamos. Amén. Y si las actitudes se describen como patrones de pensamientos que son formados durante un tiempo, ¿qué quiere decir? Que al pensar nosotros continuamente de una manera negativa, nos convertimos en esa persona negativa, crítica, ¿cierto? Quejosa, que haya defectos en todo, en vez de virtudes, y obstáculos haya en vez de oportunidades. Así que nosotros somos lo que pensamos, como dice la palabra de Dios,
y nuestras actitudes determinan nuestro futuro, no solamente el presente, ¿cierto? Sino también el futuro, nuestras actitudes lo determinan. Hoy Dios nos hace un llamado a nosotros para cambiar todas esas malas actitudes antes de que sea demasiado tarde, así como sucedió al pueblo de Israel. Amén. Antes de que sea tarde, nosotros necesitamos prestar atención a esta advertencia que nos está haciendo el Señor. Y quienes de nosotros hayamos nacido de nuevo en Cristo, sabemos que por nuestra fe y con un corazón arrepentido y sometido a la voluntad de Dios, podemos cambiar lo que sea, podemos cambiar cualquier actitud, podemos cambiar lo que sea en nuestra vida con la ayuda del Señor. Amén. Y para quienes todavía no han entregado su vida al Señor Jesucristo, necesitan saber que todo cambio y toda de actitud, todo lo que suceda en nuestra vida, lo que nosotros queramos lograr en nuestra vida, lo tenemos que hacer a través del Señor Jesús, de una relación íntima con el Señor Jesucristo. Jesucristo es la respuesta para todo. Todo lo podemos hacer en Él porque Él nos da las fuerzas, como dice, ¿cierto?, la palabra de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y solamente en Cristo está nuestra esperanza. Amén. El Señor nos ama muchísimo y tiene grandes planes para nuestra vida. Amén, para darnos un futuro lleno de esperanzas y de bendiciones. Eso es lo que quiere Dios para nosotros. Cristo no nos ha traído hasta aquí para que nosotros regresemos a ese desierto seco que es el mundo, donde no hay esperanza. No, solamente que hay en el mundo tristeza, hay llanto, desaliento, ¿cierto? Y hay destrucción solamente en el mundo. El Señor no nos trajo hasta aquí para que regresemos nosotros allá. Amén. Así que, hermanos, si la Biblia nos dice que tenemos nosotros la mente de Cristo, entonces tengamos también esa buena actitud de fe en Él. Amén. Y que esa buena actitud de nosotros que representa al Señor Jesús demuestre el carácter de Cristo cada día más. Amén. Eso es lo que deseamos todos, ¿cierto? Y lo que yo deseo para ustedes y para mí de todo corazón. Amén. Dios les bendiga.